libro póstumo acerca del comandante de las guerrillas colombianas del M-19, Carlos Pizarro. En ese libro trata muy bien Carlos Fuentes parte de la historia de Carlos Pizarro y las negociaciones que hubo, y en esas negociaciones sí hubo un éxito. ¿Por qué no se dio en el caso de las FARC? Bueno, Colombia ha tenido por lo menos 10 procesos de paz distintos. En los últimos 30 años hemos visto una serie de experiencias, incluso hay uno que comenzó antes, a mediados del siglo pasado tuvimos un primer proceso de pacificación. Algunos de esos procesos han sido contados, estos últimos exitosos, y otros han terminado en aparatosos fracasos. En todos los procesos de paz en Colombia han matado a quienes dejan las armas, por lo menos aparte de quienes han matado, han dejado las armas, han resultado muertos, como parte del proceso de dejación de las armas. Y el peor de esos casos es el que ocurrió a mediados de la década de 1980, cuando la guerrilla de las FARC hizo el intento de pasar a la vida política, conformó un movimiento llamado la Unión Patriótica y comenzó en medio del proceso de paz esa legalización que fue poco a poco transformándose en un baño de sangre. La Unión Patriótica terminó siendo un movimiento que hemos dicho ha sido víctima de un genocidio político impune. 5.000 de sus miembros, uno de ellos, debo decirlo, mi padre, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado, o fueron asesinados 5.000 de sus miembros en ese proceso de exterminio. Entonces, el fracaso de los procesos de paz ha tenido que ver con el enfrentamiento de un modelo de país distinto a este modelo que no quiere que se produzcan mínimos cambios. Ya mencioné el problema de la tierra y de la reforma democrática rural, el problema del ejercicio político transparente y democrático, el problema del tratamiento de la pobreza campesina y de la pobreza urbana de una manera distinta, el problema de considerar que es válido un modelo de país diferente a una visión ultraconservadora. En esta última discusión que tuvimos después del plebiscito que ganó por 50.000 votos, ese modelo, había incluso discusiones un poco, digamos, medievales, como por ejemplo si es lícito que el acuerdo de paz mencione la palabra enfoque de género, es decir, si es lícito pensar que las mujeres puedan ser objeto de derechos en el acuerdo de paz y si la población LGBTI puede ser objeto de derechos. Ese tipo de discusiones se dieron en esta confrontación de ideas en el pasado plebiscito del 2 de octubre, que sí perdimos por muy poco. Bueno, no hicimos bien las cosas, puede ser, no hicimos una campaña lo suficientemente convincente, pero más allá de esos hechos particulares, aquí lo que nos estamos enfrentando es a una ideología, esa sí ideología que tiene unas raíces muy profundas en Colombia, que tiene unas raíces profundamente conservadoras en Colombia. Es muy importante rescatar esa experiencia. ¿Qué se hace en Colombia para conservar la memoria de todo esto? Bueno, aquí tenemos lo que desde hace muchos años han logrado ir construyendo las víctimas, las organizaciones sociales, sectores progresistas que se han venido oponiendo a un negacionismo muy acentuado. Fíjense ustedes que la imagen que seguramente aquí en México tienen de Colombia es una imagen profundamente trivializada, en la cual todo esto que estoy diciendo suena un poco extraño. Y esa trivialización es parte de esa negación, es decir, es de convertir el conflicto social y político colombiano en una especie de historia de gángster,
en una historia de gente mala y gente buena, de narcotraficantes perversos y policías buenos. Bueno, no, la historia de Colombia es una historia de unas luchas sociales y de unas resistencias profundas que han venido siendo poco a poco mostradas, poco a poco documentadas, poco a poco historizadas. Con profundo respeto voy a decir lo que digo. La tragedia terrible de Ayotzinapa, aquí en México, la hemos vivido en Colombia miles de veces, miles de masacres las que hemos tenido, tan terribles como esta. Y no quiero decir que esa no lo sea por ser una masacre que ocurrió en México, sino porque aquí en México esa masacre ha conmovido a la opinión pública. Hemos visto cómo esa masacre ha generado una reacción que la hemos sentido en Colombia incluso. No digo los resultados judiciales, otra historia. Pero en Colombia tenemos los rostros de miles de familias campesinas que han padecido esos horrores que no voy a describir aquí porque son de una brutalidad y una atrocidad gigantesca, que viven en el silencio. Entonces, poco a poco se ha venido construyendo esa historia, poco a poco la hemos logrado, ese rompecabezas lo hemos ido armando. Y poco a poco comienza a aparecer, y ahora va a aparecer en todo su esplendor cuando tengamos la Comisión de la Verdad que está pactado en los acuerdos que se han suscrito el pasado jueves. Después de tantos años de lucha armada, ¿qué crees tú que determinó que el contexto fuera favorable para concretar un acuerdo de paz? Bueno, yo diría que aquí hay múltiples factores, pero yo creo que algunos de los más significativos podrían encontrarse en que hemos venido asistiendo a un agotamiento del modelo de la guerra sin fin de Estados Unidos o el dominio sin fin de Estados Unidos en el continente, es decir, los factores de otras confrontaciones bélicas en el mundo han ido delimitando esa posibilidad de utilizar países como Colombia como ese laboratorio de guerra. Por eso las visiones más pesimistas y luctuosas que hemos escuchado en estos últimos días y meses, yo diría hay que matizarlas, no porque no haya que preocuparse. Comparto esa expresión del expresidente Mujica cuando le informaron la elección de Trump, ¡socorro! Pero también hay una nueva realidad en el continente. Es decir, sí, ha habido gobiernos de izquierda que han tenido su ascenso y su declive, pero hoy estamos ante una realidad geopolítica distinta en América Latina. Yo creo que eso es bueno valorarlo. En Colombia hemos tenido este proceso en medio de un ascenso de una serie de actores sociales y políticos que han venido ganando mucha fuerza. El campesinado, a pesar de haber sido golpeado de una manera tan dura y tan inclemente, ha logrado sobrevivir. Esto no lo digo como una expresión metafórica, no, los campesinos han sobrevivido a la guerra de exterminio en Colombia y han logrado conformarse en una subjetividad política importante. Ha comenzado un proceso de cambio al interior de las fuerzas militares y un diálogo entre civiles y militares. Se ha logrado ir avanzando, como lo decía al comienzo de la intervención, hacia crear una serie de fenómenos objetivos desde el punto de vista político que permiten desarrollar este acuerdo de paz. Yo voy a regresar un poco puntualmente a la negociación del gobierno con las FARC. Me refería yo anteriormente en la pregunta que hice al año 1984, cuando las FARC y el gobierno intentaron una agenda de negociación y los puntos que eran objeto de las conversaciones eran
grandes reformas sociales que incluían, digamos, prácticamente una enorme transformación del modelo económico, el modelo jurídico, político. Entonces, esa agenda nosotros hemos visto en estas negociaciones ha variado bastante. Yo quisiera preguntarle a Iván, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de qué logros estamos hablando en estas negociaciones con las FARC? Y si acaso, a pesar de ello, en comparación con aquello que sucedía en 1984, las FARC lograron encontrar, y también el gobierno, la forma de seguir imponiendo o conservando sus puntos de vista acerca del tipo de sociedad que cada uno de estos modelos buscaba. Ya me he referido a los acuerdos y su contenido, simplemente señalar esto. Bueno, cuando comenzó esta negociación en La Habana en el año 2012, la guerrilla de las FARC llegó a La Habana con el programa bolivariano para la Nueva Colombia, que incluía 12 puntos con todas las reformas habidas y por haber, incluso con el planteamiento de que había que cambiar el sistema capitalista y el modelo neoliberal. Y el gobierno llegó a La Habana con 2 puntos: desmovilización y desarme. Eran 2 realidades políticas totalmente contradictorias y antípodas. Y la discusión